Mi nombre es Miguel Ángel Serrano Hernández de Quinto A Matutino y voy a presentarle mi producto integrador de filosofía. La filosofía es una doctrina que usa un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos de la existencia. Por ejemplo, la verdad y la ética, basados en la ciencia, las características y las causas y efectos de las cosas naturales como el ser humano y el universo. Se desarrolló de forma más o menos paralela tanto en Oriente como en Occidente, pero sus concepciones y métodos son muy diferentes. En Occidente se cree que la filosofía surgió durante la Edad Media, un periodo histórico en el que se aparecieron las primeras civilizaciones con métodos de escritura y comprende tanto la filosofía griega como la filosofía romana. Existen ramas de la filosofía, como por ejemplo la metafísica, que estudia las nociones con las cuales el ser humano comprende el mundo que lo rodea. La nociología, que estudia lo concerniente al conocimiento humano de donde surge hasta donde se puede desarrollar. La epistemología se encarga de analizar los factores que llevan la obtención de conocimientos. Para algunos autores, la epistemología y la gnoseología con la misma rama filosófica. La lógica, que es la que comenzó con una rama de la filosofía que se encargaba de estudiar nociones como las demostraciones, las paradojas o de inferencia inválida. Los temas que más me gustaron fueron el origen de la vida y sobre los derechos de las personas. A mí me gustó mucho el sentido de la vida porque cada persona es diferente y cómo por sus sucesos o acontecimientos que viven a diario cambian sus decisiones y sus planes a futuro. Por ejemplo, si no entras a la universidad, todo tu sentido de vida cambia a trabajar y a intentar superarte para próximamente ingresar a la universidad de tu deseo. También el de los derechos e igualdad, pues en todo el mundo existe la desigualdad y la violencia hacia un género en común y eso te lo respalda. Por ejemplo, los derechos humanos que son alrededor de 30 y fueron creados hace muchísimos años que poco a poco han sido mejorando y también me gustó mucho el tema de los grupos étnicos, de cómo en un solo país hay muchísimas culturas y muchos grupos étnicos. Por ejemplo, los frikis, los punks, los darketos, los, los cholos, los buchones, y cómo cada uno tiene una diferente forma de ver al gobierno, de cómo vestir, de las formas que les gustan, y en sí son un ser humano, pero todo eso los caracteriza. El contraste ante la sociedad es muy diferente, pero es lo que hace único y distintivo de las culturas de una u otra. También, por ejemplo, las culturas pasadas, los mayas, los olmecas, los egipcios, los romanos, tenían su, desde su vestimenta hasta sus creencias como a los dioses o hacia sus ofrendas de cómo pasaban a la muerte. Para mí es importante aprender de la filosofía porque así sabes el origen de las cosas, lo que es verdad y lo que no y cómo surge todo. Por ejemplo, si no sabes la filosofía no vas a saber cómo es el razonamiento o el método científico, que es donde se trata de comprobar algo y demostrarlo ante la ciencia. Lo que me pareció bueno del curso fue que como el maestro manejaba las clases que siempre eran videollamadas y eso te permitía interactuar entre compañeros y el docente y te sentías más libre a la hora de hablar, podías explicar tus dudas abiertamente y era muy buena. Lo malo que no me pareció es que casi nadie se metía a las videollamadas porque no les parecía interesante la clase y el profesor no lo hacía con rigidez y obligarlos, porque con otras materias solo se les decía que iba a valer puntos y se metían, y en la del profesor no. También pues no se dieron puntos extra o no se motivó a nada o a incitar a meterse a las videollamadas porque yo siempre estuve presente y no se me dio un punto más o algo. Y eso fue lo que no me agradó. Pero en sí la materia me gustó, la forma de trabajar del maestro.
Un pequeño error fue de que a veces no se marcaban las tareas en Classroom, pero pues se entiende porque son plataformas y fallan con el tiempo. Pero en sí me pareció muy buena la clase y me gustaría que me volviera a dar usted en sexto.